Bienvenido. Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos, hermanos de la comunidad cristiana de transformación. Bienvenidos a este fantástico show, aquí donde estamos todos reunidos para escuchar la palabra de Dios. El día de hoy vamos a utilizar como base teológica la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4. Repito, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5, versos del 1 al 4. Y el título del mensaje lo hemos llamado Resultado del padecimiento. Resultado. ¿Cuál va a ser el resultado del padecimiento? Vamos a leer y enseguida ya empezamos a desglosar y que Dios me dé mucha sabiduría para poder expresar el mensaje que tengo para ustedes hoy. No, a mí que me dé sabiduría para poder explicar. Ustedes son muy inteligentes. Entonces el tema es que a veces uno con gente inteligente sufre. ¿Listo? Vamos a leerlo en pantalla, aparece para los que no están viendo. y, y dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dejémoslo hasta ahí hoy. Al leer este pasaje obviamente está escrito para líderes, para pastores, para gente que lidera una congregación. Pero resulta que los líderes y pastores y gente que administra una congregación también somos ovejas, ¿cierto? El proyecto de Dios es que todos nosotros seamos en un momento ¿qué? Líderes, pastores, ancianos. Entonces me gusta mucho este pasaje porque les voy a resumir rápidamente el resultado del padecimiento. Hace 8 días hablamos de lo que es el padecimiento, lo beneficioso, lo que recibimos cuando uno padece por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. Y hoy les quiero comentar esto. El título lo colocamos así, yo lo coloqué así, porque el resultado de un padecimiento es el siguiente. En el verso 4, en la parte final, dice que Cristo va a venir en algún momento y nos va a dar una corona incorruptible. O sea, una corona que no se daña. Les voy a colocar en contexto. Cuando se escribió la palabra de Dios, se empezó a escribir hace 2000 y tantos años, 2000 años aproximadamente. El contexto cultural universal que había era un contexto o un conocimiento establecido según la cultura griega. Si ustedes allá en cámara me ven como oscurito, es que estoy todo peludo, parezco hippie ya. Era un contexto de Grecia. Entonces, en Grecia, los Juegos Olímpicos empezaron en Grecia, ¿cierto? Empezaron a darse, ¿cómo les dijera? A darse como entretenimiento para la gente, para todo el mundo. Pero al mismo no. Entretenimiento no son solamente payasos. Entretenimiento es algo que a la gente la distraía, la dispersaba y al mismo tiempo los culturizaba, les enseñaba y establecía, cuando se habla de culturizar, establecer principios para que la gente viva según eso. Hoy en día, usted y yo podemos ver que Grecia está viva como nunca. Hoy todo el mundo quiere es adorar el qué, el cuerpo, fitness. Hoy todo el mundo es fitness, hoy lo que da plata es un gimnasio. Es más, hoy en día he notado, un paréntesis rápido, que a las mujeres, según la tendencia ahora, les gustan esas rayitas que se le hacen a los hombres acá en la parte de la ingle. Yo la tengo, esas 2 rayitas, es así redondita, pero la tengo. Entonces, estoy fitness, estoy según el estereotipo. Cierro el paréntesis. Hace 2000 años, entonces en esa cultura, habían premios, ¿cierto? Y los premios, por ejemplo, los atletas corrían los Juegos Olímpicos.
Entonces esos atletas corrían y cuando ellos ganaban esa carrera, resulta que le daban una corona de laurel. Entonces esa corona de laurel, pues ¿qué pasaba con el laurel al ser una planta? En poco tiempo se descomponía, en poco tiempo se dañaba, en poco tiempo se perdía. O sea que era un esfuerzo que la gente en ese tiempo hacía y su premio era ¿qué? Efímero. Pero resulta que ahora Cristo viene y redime el lenguaje y nos dice que el premio o el resultado que usted y yo vamos a tener por padecer por causa de él es una corona que tiene la figura del laurel, pero que nunca se va a podrir. Una vez estudiando yo acerca de las coronas, hay corona de vida, corona de gloria, hay varios temas de las coronas, estudiando este texto hace tiempo, entendí que la corona de la que habla de incorrupción no es una corona hecha de ningún metal conocido. Nosotros acá en el mundo, en la Tierra, en el planeta Tierra, tendemos como metales preciosos, creemos que el más alto es el oro, no, hay otros metales preciosos que son más caros que el oro, porque son más escasos aún que el oro. Pero creemos que ese es el metal. Resulta que en el cielo hay metales que aquí no se conocen. No sé si ustedes han visto, una vez en History Channel hablaban acerca de que en Egipto encontraron metales y tecnologías que son súper avanzadas, que no han podido ni siquiera detectar qué tipo de metal es o qué tipo de mecanismo es el que utilizaban. No sé si ustedes lo han escuchado. Yo soy muy de escuchar ese tipo de teorías porque según la Biblia eso es real. Dios quiere que usted entienda lo siguiente, a usted y a mí, por causa del padecimiento en la obra de Jesucristo en nuestras vidas, aquí en la tierra estamos padeciendo. Primera pregunta que les hice ahorita. Y ahora viene lo otro. Pero resulta que ese tipo de padecimientos, Dios los tiene para usted y para mí como formación, pero en Él y para Él son como un sacrificio. Entonces viene la segunda pregunta. ¿Qué tanto usted y yo queremos involucrar la expectativa de Dios en nuestra vida para que nuestro proyecto de vida camine conforme al de Dios? Yo sé que ahorita la pregunta fue un poquito vaga, pero resulta que en mi proyecto de vida, cuando yo tengo un proyecto de vida, yo tengo que establecer qué voy a hacer, el tiempo que lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a desarrollar y demás, ¿cierto que sí? Todos los que estuvimos en algún momento en la universidad entendemos eso, porque nos enseñan a hacerlo para poder, bueno, y en el colegio, en la iglesia, por ejemplo, nosotros en la iglesia lo hemos hecho, le hemos enseñado a la gente a hacer su proyecto de vida. Y nunca, mira, en los años que yo tengo como cristiano y como pastor, nunca he visto una persona, ni siquiera pastores, que vivimos del trabajo para el evangelio y hemos establecido aspectos como segunda venida de Cristo en mi proyecto de vida. ¿Qué voy a hacer yo después? Muchos dicen, no, pues es que yo qué voy a hacer, lo que Cristo me diga, ¿cierto que sí? Pero resulta que la Biblia da luces de qué debo hacer yo después de la segunda venida. El Señor no solamente me va a dar instrucciones, pero cómo voy a estar yo en disposición para eso. Entonces, quiere que les diga una cosa interesante. ¿Dónde usted va a aprender a estar listo para cuando venga el proyecto gigante de Dios? Porque el proyecto de Dios no ha sido culminado, va por la mitad. El proyecto de Dios aún sigue vigente, está actuando en este momento. Entonces, ¿usted cómo va a estar? Entonces el proyecto de Dios es como él está vigente, se está procesando, usted en este momento está en la escuela de formación de Dios para lo que va a venir. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? El apóstol Pedro entonces está escribiendo y está diciendo, le está diciendo esto. La corona incorruptible es un metal que no se encuentra en la tierra, no está acá. Y es algo con lo que Dios nos quiere motivar, incentivar para que usted y yo entendamos. Hace 2000 años la gente se mataba, esos atletas se mataban y se esforzaban por obtener un premio que era simplemente visto. Ya, lo veía la gente y a los días estaba podrido. Hoy en día los cristianos debemos empezar a trabajar por el proyecto de Dios, por el premio de Dios, que nadie lo está viendo actualmente, pero nunca se va a podrir. A Dios le interesa que usted y yo nos motivemos y nos incentivemos con lo que Él nos da, que lo que Él nos da, perdón, no es de este terreno, no es de este mundo. ¿Y cuántas veces usted y yo nos estamos matando más por lo terrenal que por lo que verdaderamente tiene esencia? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces dice el apóstol Pablo,
el apóstol Pedro, perdón, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Me gusta mucho esto. Vamos a empezar a desglosar. ¿Qué es padecimiento? ¿Cómo lograr pasar la prueba de padecimiento? ¿Cómo lograr vivirla? Yo quiero que vaya conmigo, deje separadito ahí Primera de Pedro y se vaya conmigo para el Evangelio según San Mateo, capítulo 22. Evangelio según San Mateo, Evangelio de Mateo, relatado por Mateo, capítulo 22, verso 58. Sí. Mateo 22, 58. Mateo 22, 58. ¿Alguien lo quiere leer de los que están aquí? Mateo 22. Capítulo 22. No me da. Espérame que estoy equivocado en el verso. Espérame que me equivoqué en el verso. Sí, me equivoqué al apuntarlo. Cuando Pedro estaba siguiendo al Señor de lejos. Veintiséis. Perdón, es 26:58. 26. Hágale, pasa agachadito. Bien pueda, bien pueda. Mateo 26:58. Es 26:58. ¿Ya lo tiene? Listo. ¿Quién me lo va a leer? Eso, María, míralo, por favor. Mientras tanto, Pedro siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote, entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Sí, es para ver el film, listo. Sí, ese es 26:58, ¿listo? Vamos a mirar, vamos a volver a Primera de Pedro. El hermano Pedro, yo soy de los que digo, yo tengo una tesis, el apóstol Pedro fue el verdadero discípulo que Cristo amó. Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, él recibió el amor de Cristo. Juan se sentía amado por el Señor. Juan se sentía amado por el Señor. Juan era el que se le acercaba al Señor. Juan era el que estaba ahí cerquita, ¿cierto? Pero resulta que Pedro, si ustedes miran la Biblia, Pedro era al que Dios invitaba. El Señor Jesús lo invitaba a él. El Señor Jesús estaba pendiente de él. En este proceso de testificación que enseguida lo vamos a mirar, el Señor estaba muy interesado en que Pedro fuera el que lo mirara. Por ejemplo, cuando el Señor resucitó, él no le dijo, hey, ¿dónde está Juan? Necesito que le digan a Juan. Si ustedes leen los tres sinópticos, en los tres evangelios, el Señor está interesado en que Pedro dice, vaya, dígale a Cefas que yo estoy vivo. Estaba interesado en que quien supiera. ¿Sabe por qué? Porque Pedro era el más maleable de todos sus discípulos. Él quería tener cercanía con él. Uno de los aspectos de lograr entender el padecimiento en el Evangelio es entender que Dios está con usted. Si usted no entiende eso, difícilmente va a captar el Evangelio. Va a haber una religión, va a haber algo que no es cercano. Pero cuando Dios está cerca a usted, usted tiene que empezar a percibir lo que Él quiere hacer con usted. Yo hoy le quiero decir a usted algo que ustedes acá en Transformación lo han escuchado mucho. Usted no busca a Dios. Dios es el que lo busca a usted. A usted no llama a Dios. Ay, Señor, aquí estoy. No, Dios es el que lo llama a usted. Usted es el que toma la decisión de escuchar su voz o no escucharla. Entonces resulta que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, vamos para allá, dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre nosotros, dice él, yo anciano también. Aquí la palabra anciano en griego es presbúteros o presbítero. Presbítero. La Biblia no habla de líderes. La Biblia nunca habla de líderes. En el libro de Éxodo,
Cuando el pueblo de Israel estaba saliendo, Dios empezó a establecer ancianos. Cuando Jetro, el suegro de Moisés, vio que Moisés estaba atendiendo a la gente desde la mañana hasta la tarde, le dijo: ¿qué es esto que estás haciendo? Te estás desgastando, no vas a ser asertivo en tu función social con la gente porque tú estás atendiendo a todo el mundo. Nombra ancianos, presbíteros, nombra gente que sea capaz de manejar 1000 personas, nombra gente que sea capaz de manejar 500 personas, 100 personas, 50 personas, 10 personas. Le dijo Jetro, el suegro de Moisés, a Moisés: hágalo así porque se va a desgastar. Usted dirá: ¿qué tiene que ver esto conmigo si yo soy una ovejita? Le voy a decir lo siguiente. En el proceso de Dios, usted que se siente despropositado, usted que siente que no tiene llamado de Dios, usted que siente que hay gente que tiene un liderazgo bonito, hay gente que sí es capaz de hablar, hay gente que sí es capaz de orar, hay gente que sí, usted también está en el propósito de Dios. Y así como hemos venido hablando en esta epístola, que era una iglesia que estaba dispersa, que era una iglesia que se estaba desmotivando porque no estaban viendo la segunda venida del Señor que se les estaba predicando, el Señor les está diciendo: mire, ustedes cuando son ancianos quiere decir que han madurado. Para ser maduro espiritualmente no necesita ser cucho, no necesita tener 70 años, necesita tener 80 años. Yo he conocido jóvenes en la iglesia que desarrollan una madurez espiritual por la cual han obtenido el título de maduros, de ancianos espirituales. Dios quiere que usted entienda cómo es que usted desarrolla el proceso de maduración espiritual. ¿A quién le gustaría entender eso? ¿Cómo desarrolla usted el proceso de maduración espiritual? En este pasaje nos van a dar algunos puntos. Es más, son muy sencillos. Se los voy a decir. Son 2 nomás. El número 1 es madurar. Usted dirá: ¿pero cómo voy a madurar si quiero aprender a madurar? El número 2 es testificar. La palabra testigo acá en griego es mártir. O sea, ¿usted cómo va a aprender a madurar espiritualmente? Martirizándose. Ahí donde la gente dice: ay, como que no suena mucho, como que no es muy motivante, como que no atrae, pero le voy a dar ejemplos a través de la historia de este varón, cómo usted puede madurar espiritualmente para lograr obtener lo que Dios quiere. ¿A quién no le gusta que le digan: usted va a tener casa propia? ¿Cuántos? Mencionó. Pero cuando le dicen a usted: bueno, usted va a tener casa propia, pero va a tener que trabajar 20 años para pagarla. Ay, como que se desmotiva uno un poquito. Luisa María, la hija mayor de mi esposa, alguna vez, Luisa Fernanda, Luisa Fernanda, cuando estaba adolescente, las 2 hijitas de mi esposa estaban adolescentes, están en el colegio, llegó un profeta a la iglesia, un joven profeta que llevamos a la iglesia, y dijo, les profetizó, les dijo: a ustedes Dios les va a cubrir su carrera universitaria. Y ellas se imaginaron que iba a llegar alguien con una maleta llena de plata y les iba a decir: tome para que pague su universidad. Nunca se imaginaron que el proceso iba a ser que Dios iba a usar el empleo de una para pagarle la universidad, dándole motivación, dándole, en fin, lo que sea. Y a otra, subsidios, el papá, una cantidad de cosas que hubo para que eso se diera. ¿Me estoy dando a entender? Hay personas que creen que madurar es solamente crecer o esperar. No, madurar es martirizar. Ahora, martirizar no es solamente un padecimiento físico. También hay martirio ¿qué? Recuerde que el ser humano está compuesto por 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Hay martirio físico, hay martirio almático y hay martirio espiritual. Pero resulta que ese martirio, esa mortaja, eso que me hace sufrir a mí, ¿qué me va a hacer al final? Me va a dar herramientas. Por ejemplo, el que no llora no va a saber cómo reír. Este sí es mal pensado, ¿no? Yo sabía que el que no llora no le salen lágrimas. El que no sabe llorar, el que no aprende a llorar, no va a disfrutar la risa, porque no va a entender el contraste. El que nunca ha disfrutado una buena hambre, no va a saber cuándo es cuando le llega una buena comida
Mi suegra dice, la mejor comida es un hambre bien berraca. Porque si usted no tiene hambre, no come. Ah, bien. Yo aprendí algo. A mí no me gusta la sopa de guineo, pero si me la dan, yo me la tomo. Yo no me pongo, ay, si a mí me ponen a escoger, pastor, tenemos sopa de guineo y carne asada, pues yo obviamente voy a preferir la sopa de guineo. Sopa de guineo y sopa de lentejas. Si usted me pone a escoger, pues obviamente yo voy a escoger la sopa de. Una vez me pasó un cacharro, estábamos haciendo un techo en una iglesia. Entonces estábamos haciendo un techo en una iglesia y la hermana que nos estaba cocinando nos dio sopa de guineo. Y yo por ser sarcástico, dije, uy, guineo, mi favorita. Adivine qué pasó. Toda esa semana que duramos toda la hermana nos dio sopa de guineo. Yo como le iba a decir a ella, hermana, a mí no me gusta. No, yo le echaba la bendición a la sopita de guineo y vamos para adentro. Testificar. Entonces dice, el apóstol Pedro, la primera parte dice, les ruego a ustedes, presbíteros, gente madura, gente que crece, que conoce, les ruego a ustedes, póngale pues cuidado, dice, yo también siendo anciano con ustedes, ruego a ustedes que por favor testifiquemos los dos, dice acá, en la parte primera del verso, testigo de los padecimientos de Cristo. Me gusta mucho porque para usted empezar a crecer, para madurar, el apóstol nos está dando, la Biblia nos está dando una primera clave ahí implícita. Empezar a ser humilde. El apóstol nunca dijo, yo soy el apóstol Pedro, el enviado por el Señor, el que se preocupó Cristo porque yo supiera que Él había resucitado. Yo soy el que el Señor me invitó para la transfiguración. Yo soy el que lo vi cuando me invitó a comer pescado, cuando yo había vuelto atrás en el ministerio. No, el tipo con humildad dijo, yo anciano, también con ustedes. O sea, se colocó como coigual a ellos. Se colocó como coigual a ellos. Me gusta mucho porque en este pasaje describe las características de un pastor. Un pastor no debe buscar ganancias deshonestas. Un pastor o un guía en una iglesia, un líder en una iglesia, tiene que cuidar a la gente. No tiene que buscar fama, ¿cierto? Uno como pastor tiene que mirar esto. Bueno, gracias por eso, porque el ejemplo yo lo vamos a colocar. Entonces resulta pues, primero que es humildad. Usted quiere madurar, quiere ser un presbítero, un anciano en la congregación. ¿Sí le gustaría o no le gustaría? Porque la otra pregunta es esta. ¿A quién envió Cristo a ser discípulos? ¿A quiénes? O sea, los primeros que invitó fue a los 12, ¿sí o no? Pero resulta que cuando el Señor ascendió a los cielos, si ustedes leen la Biblia, ¿quiénes estaban con él? El primero que estaba ahí, ¿quién era? Era el primero que estaba ahí. Que en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice, ve ustedes a quién están mirando para arriba. Entonces el ángel les dice, así como ascendió, así va a descender. Pedro estaba ahí con él. O sea, él conoció el levantamiento del Señor hacia el cielo. Entonces, lo primero que hay que tener entonces para usted poder madurar espiritualmente y empezar a entender qué es el padecer por causa del Cristo, hay que tener ¿qué? Humildad. Mirar, mire, en el libro de Romanos, capítulo 12, uno de los aspectos de la transformación mental, dice, ninguno mire a los demás como superior a ellos. O sea, nunca mire a los demás como si usted fuera más. Dice, antes bien, téngalos a ellos como superiores a usted. Dice Romanos capítulo 12, verso 3. Dice, ninguno tenga más alta estima de sí mismo de la que debe tener. Antes bien, mire a los demás como superiores a sí mismos. Pedro entendió esto. Y ya cuando Pedro les estaba escribiendo a los hermanos, vea, ustedes están padeciendo, vea que en el cielo es un concepto diferente, vea que el cielo es para que nosotros estemos bien, vea que el cielo,
la gente estaba perdiendo ánimo y él les empezó a decir, no se desanimen, pero ustedes los que son más maduros tienen que aprender lo siguiente. En ocasiones, cuando ustedes ya empiecen a tener un grado de título, cuando ustedes empiecen a tener sus discípulos, a ustedes sus discípulos los van a ver como gente interesante. Cuando yo llegué a la iglesia hace 26 años ya, para mí lo que dijera el pastor era la palabra de Dios. Yo llegué a la iglesia diciendo, el pastor me dijo, vea que usted está en pecado. Yo, sí, soy un maldito pecador. ¿Qué tengo que hacer para no sentirme más pecador? Me dijo, cásese. Cometí el primer error, me casé. Pero aprendí. Pero para mí, ese hombre, lo que dijera ese hombre, era palabra de Dios. ¿Cierto que sí? Entonces, cuando yo aprendí a madurar, cuando aprendí a crecer, cuando empecé a entender que el grado de él tenía que ser para mí como un ejemplo. Hoy en día, a mí por eso me gusta a ustedes, no me estoy jactando, me gusta decirle a ustedes llevarlos de la manito, venga, porque si yo a usted no lo llevo de la manito, usted se me va a encontrar con cosas malucas. Yo necesito llevarlo de la mano y decirle, mire, no haga esto porque el resultado va a ser este. O haga esto para que el resultado sea este, ¿cierto que sí? A ustedes en esta congregación nunca se les ha enseñado, es que usted tiene que ganarse 70 personas para el evangelio, porque si no usted no es discípulo de Cristo. No, señor. Si usted no tiene la capacidad de administrar 70, sí tiene la capacidad de administrar uno. Porque a usted Dios le dio la capacidad, el ministerio de tener, la capacidad de tener el ministerio de la reconciliación. Yo siempre he dicho en esta congregación, a usted hay uno que le copia, uno. A ese uno que le copia, trátelo con humildad. A ese uno que le copia, muéstrale el carácter de Cristo. Yo soy su líder y usted me tiene que respetar a mí porque yo soy su líder. A mí me tocó ver eso. Un líder que le llevaba el maletín al pastor. Y el que le llevaba el maletín al pastor era más teso que el pastor. A mí eso me marcó. Un tipo de la misión carismática. Muy teso, muy humilde. Cuando ustedes empiezan a tener sus discípulos, Dios le dice a usted tiene que tratarlos a ellos como a usted le gusta que lo traten, como coigual suyo. Eso es madurar. Y cuando usted empieza a hacer eso, les voy a decir algo. Cuando usted empieza a hacer ese ejercicio, a usted se le va olvidando quién es usted. Ese ego, ese yo, se le olvida, se los dice con la voz de la experiencia. Cuando uno empieza a tratar a las demás personas sin mi título, yo empiezo a querer servirle a la persona. Cuando ella iba a Bogotá, le ponían muchas trabas y la señalaban mucho. Ella decía, pero ¿por qué señalan ustedes? Esto es de nosotros no a nadie. Por ejemplo, nosotros donde yo he estado, yo no he señalado a nadie, yo he aprendido. No el pastor que tengo ahora, sí, pero los otros no. He aprendido de Cristo, que mismo dijo, si nos enseñó cuando se dio a las mujeres, cuando entregaron la piedra, pero a la mujer, no se condena. Si él a mí no me condena, yo se condena a otro. Entonces, eso he aprendido yo. Los tengo ahora, me han enseñado mucho y me han despertado de la manera que tenemos que pensar, pero es una manera de pensar muy diferente. Muy religiosos, muy religiosos. Entonces, cuando uno aprende a tratar a la otra persona, ayudar a la otra persona, entonces se empieza a activar en mí un deseo de ayudarlo y no necesariamente de que me sirva. Hay personas que dicen, pastor, es que yo no tengo el don, yo no soy capaz. Usted sí es capaz. De pronto no es capaz de pastorear 1000, pero sí es capaz de pastorear uno, de ayudarle a uno. Aquella hermana, amiga, que está pasando por una situación similar, mira, se me murió mi esposo, tú ya tienes un bagaje, mira, vamos a hacer esto, tú puedes hacer esto, podemos estar juntas, ¿sí me va a entender? En la oficina, ¿cuántas personas? Es uno. ¿Acaso Dios te está diciendo a ti, es que tienes que ir a conquistar un país entero? No. Tienes que conquistar primeramente tu alma y luego conquistar una persona. Nunca, nunca se imponga. Hágame el favor, Adriana, y me trae la próxima semana 20 personas. Entonces,
La palabra anciano hace referencia a quién, a una persona. Resulta que el apóstol Pedro también está diciendo que hay gente que son obispos. Obispos en griego es episcopos. El obispo y el presbítero pareciera que fueran títulos. No, el anciano, el presbítero, es una persona con experiencia. Y el episcopo o el obispo es un título que se le da al que obtiene la experiencia. Entonces hay gente que dice que la Biblia se contradice. No, ella no se contradice. Dios quiere enseñarte a ti, primero que todo, a que manejes, perdón, el tema de la humildad para que así mismo puedas empezar a recibir madurez espiritual. Hasta ahí me estoy dando a entender. Entonces, primer aspecto para aprender a madurar espiritualmente y recibir la corona del padecimiento, ¿cuál es? Ser humilde. Segundo, en ese mismo verso dice, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo en griego, la palabra para testigo es mártur. Y quiero hablar de algo bien bacano. Perdón. Pedro fue uno de los 3 personajes que la Biblia menciona que estuvo en un proceso muy fuerte con el Señor. Primer aspecto, entonces, ser humilde. Segundo aspecto, testificar, martirizar. Les voy a hablar del primer aspecto. Evangelio, por tiempo no lo puedo leer, pero mentira, sí. Marcos, déjese paradito ahí, Primera de Pedro, y váyase conmigo para Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Marcos es solo Marcos. Pero si tú quieres, le podemos decir Primera de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versos del 12 en adelante, dice lo siguiente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Esto me encanta. ¿Quién fue el que los invitó a ellos? Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Pedro, Juan y Jacobo. Fueron los 3 que estuvieron en el monte de la transfiguración. El día de hoy, Dios quiere que usted entienda que Él lo está invitando a usted a que usted conozca el proceso metamorfósico de Dios. ¿Cómo así que el concepto metamorfósico? Resulta que la palabra transfigurar en griego es metamorfo. Metamorfosis. En ese momento, ¿qué pasó con Cristo? Cristo se transfiguró, se transformó, sufrió una metamorfosis. Ya Pedro no lo veía como lo estaba viendo normalmente, ya lo estaba viendo en un estado ¿qué? Alto, en un estado de próxima glorificación. Ahí Pedro fue testigo de eso. Ahí Pedro sufrió un martirio. Sí, ¿cuál fue su martirio? Psicológicamente cambió su estado. Si ustedes leen el capítulo 9, dice que Pedro, mientras el Señor le hablaba y mientras hablaba Elías y Moisés con Cristo, Pedro estaba todo loco. No sabía qué hacer. Pedro decía, y entonces ahora qué hago, no sé qué va a tocar hacerles a esta gente 3 altares, tres iglesias para que adoremos la iglesia de Jesús, la iglesia de Moisés y la iglesia de Elías. Él martirizó ahí. ¿Qué sufrió ahí? Psicológicamente. Fue tanto el enredo que Pedro vivió ahí que el Señor tuvo que decirle, bueno, venga, Elías, después hablamos porque este nos enloqueció. Ahí mismo se cerró el estado de éxtasis que había ahí. ¿Cuántas veces usted y yo, por estar carrereados con el tema de religión, perdemos la vista de la transformación que Cristo quiere hacer en usted y en mí? Por estar carrereados. Entonces, ¿qué hay que martirizar primero? La mente. ¿Cómo hay que martirizar la mente? Pues martirizar es hacerla sufrir. Y sufrir no es solamente algo negativo, hay que cambiar la manera de pensar. Cambie su manera de pensar. Entonces resulta que el Señor después les dijo a ellos en el Evangelio según San Marcos, en el Evangelio según San Lucas,
Los puso a mirar para otro lado. Me encanta lo que dice Lucas, porque dijo, venga, yo les muestro aquí. Se fue Moisés y se fue Elías y él los puso a mirar a ellos para otro lado. Ahí ocurre otra palabra, la palabra metanoia. Los puso a mirar para otro lado. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia. Cristo vivió las dos. No porque Cristo necesitara arrepentirse, sino que como Él es el camino, los tuvo que empezar a poner a mirar para dónde. Para otro lado. Entonces testificar, martirizar, no es solamente yo soy mártir del Señor. Me voy a abnegar a mirar pornografía, me voy a abnegar a mirar cosas para que el Señor me tenga en cuenta. No, martirizarse o testificar también es dejar sus pensamientos, lo que normalmente usted piensa. Ahí viene a tener esencia la segunda pregunta que les hice. ¿Cuánto está usted dedicando en su tiempo al pensamiento de Dios para su vida? Dios quiere bendecirlo y Dios está interesado en bendecirnos. Dios está interesado en darnos de sus ricas y superabundantes bendiciones, pero nosotros estamos muy distraídos en el bochinche de la vida y medio se nos revela Cristo y más nos distraemos y más nos embochinchamos y no logramos ver con claridad lo que Él nos quiere revelar. ¿Qué le quería revelar el Señor a Pedro, a Juan y a Jacobo en el día de la transfiguración? Dos verdades profundas. La primera, la profecía bíblica a través de Elías. Y segundo, la ley que transforma a través de Moisés. Para usted poder entender el martirio tiene que tener, número uno, comunión con la palabra de Dios. Y número dos, hacer viva esa profecía en su corazón. Usted quiere madurar, entonces empieza a tener humildad. Usted quiere madurar, entonces empieza a cambiar su forma de pensar. Usted quiere madurar, entonces empieza a tener como prioridad la palabra de Dios para que se pueda hacer viva en usted. ¿Me estoy dando a entender? Pedro dice testigo de los padecimientos de Cristo, entonces vivió en la transfiguración del Señor. ¿Por qué les leí el Evangelio según San Mateo capítulo 26? Porque usted cómo está viendo al Señor Jesús, como Pedro de lejos, o lo quiere ver cerquita. Pedro fue muy teso, porque resulta que en el capítulo 26 ya el Señor le había dicho a Pedro, Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Señor, jamás, nunca, ¿cómo se le ocurre a usted, Señor? Y entra al patio cuando arrestan al Señor y Pedro entra allá. ¿Estaba cerquita al Señor? No, estaba de lejos. ¿Sabe por qué aprendió humildad Pedro? Porque aprendió de los errores. Entró al patio donde estaban todos cuando arrestaron al Señor y una vieja, le dice, usted estaba con ellos, usted también es de no, oiga, ¿cómo le ocurre? No, yo no conozco al tipo, vengo aquí de recocha. Cuando uno no está cerca a Cristo, con una facilidad increíble, lo niega. Cuando uno lo ve, cuando uno es testigo lejano del Señor, con una facilidad increíble lo niega. Y no necesariamente tiene que ser un apóstata. Usted no tiene que decir, no creo en Jesús, no. Su comportamiento va a mostrar que usted no está cercano al Señor. Otro se le acercó, dice en el texto, 1 hora más tarde se le acercó otro y le dijo, usted es de ellos porque su forma de hablar y su forma de vestir es diferente, es como la de ellos. Y ahí mismo se le salió ese lenguaje de corsario a Pedro. Es más, la Biblia no lo relata, pero se le salieron grillos, corchetes. Le cae de la tuya y se le regó como pescadora a los que le estaban diciendo. Y me gusta mucho porque en el Evangelio según San Marcos dice, es el único evangelio que dice, y el Señor Jesús lo miró y Pedro lloró amargamente. En los otros 2 no dice eso, pero en esos 2 lo dice. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted y yo estemos de lejos, el Señor nos está mirando. Entonces, ¿cómo hacer yo para madurar y poder entender el padecimiento del Señor? Pues guardar humildad. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Empezar a testificar, a cambiar la manera de pensar, entender la palabra, hacer viva la palabra y caminar juntamente con el Señor, sabiendo que Él nos está mirando. Nosotros siempre hemos dicho, mis pensamientos son como gritos delante de Dios. ¿Pedro era testigo de los padecimientos del Señor? Claro. Usted se imagina para Pedro. En la Biblia nos relata que Pedro estuvo ahí en la crucifixión, ahí directamente como Juan. Juan estuvo ahí al punto de que el Señor le dijo,
A Juan, cuídeme la mamá, porque de ahora en adelante va a ser su mamá, y mamá, usted de ahora en adelante va a ser sostenida por este hijo. Su mamá, he aquí su mamá, he aquí su hijo, hijo, he ahí su mamá. Hasta en el último momento nuestro Señor pendiente de los detalles de las personas con las que Él estaba. Eso a mí me da luces de quién es mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Él está cuidando de nosotros. Pero la Biblia no dice que Pedro estuvo por allá o que se fue para la India, ¿no? Para mí, Alexander Sierra, primera de Alexander 1:17, yo creo que Pedro estaba entre los que estaban ahí caminando con el Señor, lleno de terror porque ya se lo iban a crucificar. Quiere decir que él también fue testigo del padecimiento físico de Cristo, ¿cierto? Ahí viene el otro punto de los que yo les quiero hablar. Pedro lo negó por su aspecto emocional. Es una pregunta espectacular. Hay muchos teólogos que te van a decir mil cosas. Yo pienso que fue un problema emocional. Pedro era un carácter, el carácter de Pedro era muy almático. Entonces, un problema, una situación emocional. En ese momento, ¿cómo estaba la emoción en el aspecto? Claro. Entonces, me van a crucificar acá. Y él sabía cómo era el problema, cómo era el tema con los romanos, él sabía cómo era el tema con los judíos, con los principales. Es que resulta que en esa época hay cosas que la Biblia no nos relata, pero gracias a Dios por los historiadores que nos dicen, si alguien era cruel en esa época para castigar a los reos, porque Cristo fue un preso político, era Roma. Roma era sádica, era cruel. Ajá. El emperador era considerado Dios, entonces al ser considerado Dios, todo lo que atentara contra la persona del emperador era un crimen de Estado. Y los principales del Sanedrín, Caifás y todos esos locos de allá, utilizaron la blasfemia como elemento, como argumento, elemento de juicio para acusar al Señor. Porque le dijeron, utilizaron testigos falsos. Y tú lees la Biblia y dice, y utilizando testigos falsos decían, él ha dicho que va a destruir este templo y en 3 días lo va a levantar. Entonces el Señor le respondió, era callado. Pero cuando uno de los principales le dijo, ¿eres tú el Hijo del Dios viviente? Él dijo, sí, tú lo has dicho. Y aparte de eso, de hoy en adelante vas a ver al Hijo de Dios en su gloria. Entonces, ¡ah! Blasfemo. Entonces utilizaron eso para tener elementos de juicio con él. A Jesús, por eso fue que lo mataron. Hasta ahí estamos bien. Testigo con ustedes de los padecimientos de Cristo, dice aquí, de los cuales también soy participante. ¿Y de qué va a participar? Entonces, si usted quiere madurar, hasta ahí, pero sí me estoy dando a entender. Si no, pues vemos después el video y ahí vemos si usted quiere madurar, participe también de lo que Dios va a hacer. Y ahora aquí dice lo siguiente, soy participante de la gloria que será revelada. Hay algo que en esta iglesia enseñamos mucho, nosotros en nuestra teología somos muy dispensionalistas, creemos en las dispensiones o tiempos de Dios, ¿cierto? En las dispensaciones de Dios. Resulta que la palabra revelada, aquí revelar en griego es apocaliptus o apocalipsis. Y apocalipsis, la figura que utiliza el griego es quitar un velo. Cuando ustedes han visto cuando los carros, que es una tela delgadita, llegan y quitan así, y ¡ay! Queda el carro. Nosotros hemos estrenado varias veces carro, y a mí me produce la misma sensación. Me encanta, a mí es más, si por mí fuera yo estrenaba carro cada semana, nomás para que me hagan eso. Porque eso es una cosa espectacular. Resulta que nosotros los cristianos tenemos que tener esa expectativa de que algo me va a ser mostrado solo a mí. ¿Usted nunca le ha pasado eso? Cuando algo va a pasar solamente para usted. El apóstol Pedro está diciendo, usted y yo tenemos que ser participantes de eso, algo que nadie sabe que va a pasar, que nos van a mostrar. Y resulta que para usted y para mí ya fue revelado. ¿Qué es? La palabra. Usted y yo ya sabemos que Cristo como siervo ya pasó. Usted y yo ya sabemos que Cristo en este momento es nuestro rey.
¿cierto? Pero usted y yo también sabemos que Cristo en un futuro no muy lejano va a venir como ¿qué? Como juez. Va a venir como juez. O sea, la gente dice, no, yo sé que Chuchito, el Zarco, todo bien conmigo, la buena, Chuchito, aquí estoy, Chuchito, tú sabes que el Zarco de arriba, tú sabes que yo tan, ¿cierto? Pero la gente no entiende que cuando él venga en un futuro no muy lejano, ¿cómo va a venir? Y entonces si usted tiene una actitud así muy soberbia, muy paradita, muy de que usted no, el Zarco y yo, la buena, va a venir ese día, y el día que él venga ya, que va a venir como juez, dice la Biblia que todos vamos a estar delante de él, puestos de pie. Eso es brutal para el que no entiende la Biblia. Puestos de pie, porque ese día no va a haber forma de arrodillarse a decirle, tenga misericordia. El tiempo de la misericordia es este. Este es el tiempo en el cual usted y yo tenemos que empezar a entender que tenemos que ser humildes, que tenemos que transformar nuestra manera de pensar para que sea una metamorfosis o un cambio en nuestra manera de vivir, materializar las cosas. Usted y yo tenemos que empezar a entender esto. Y el resultado de esa transformación y el resultado de ese pensamiento y el resultado de ese estilo de vida, ¿cuál va a ser? Una corona que nunca se va a romper, nunca se va a podrir. Santos de Dios, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Pedro en esta epístola nos habla de, era un tiempo donde cuál era el emperador, era el que mandaba, y los cristianos ¿qué tenían? Nada, no había autoridad, nada, pero Pedro dice, nosotros somos autoridad, y nosotros cuando decimos que somos discípulos del Señor, pues también somos autoridad, porque Él nos enseña para enseñar. El problema es que en la actualidad se está maltratando a las ovejas de Dios, que son personas que confían en Él, con palabras, acciones, actitudes, silencio. Sí, muy importante entender que en ese tiempo Él está diciendo, nosotros somos, y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Mucho, porque usted está maltratando, hay que examinar, perdón Señor, vamos a examinar si con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, yo estoy maltratando a alguien, pues principalmente un creyente, a una persona, ¿sí? Y lo otro es que las iglesias están llenas de creyentes que abusan de ese poder, y por eso le están mostrando al mundo una iglesia distorsionada, y lo que Pedro nos está diciendo aquí es que mucho cuidado. Pensamos que solo le está hablando a los pastores o personas de autoridad en una iglesia, pero también nos está hablando a nosotros. ¿Qué cara estamos mostrando ante los demás de Jesucristo? Digo ser creyente, pero ¿qué es lo que estoy diciendo, haciendo, pensando? Entonces es muy importante porque Él está invitando a la iglesia y está diciendo, es una forma de sufrir, porque es que no es fácil, hay gente que es muy difícil de querer, por decirlo mal dicho, porque el Señor lo que quiere es que amemos. Sí, porque es muy difícil, pero el mismo Pedro está diciendo, entonces me hago entender, o sea, hay que evaluar en las iglesias, las congregaciones, los lugares donde nos reunimos para predicar, enseñar, estamos creciendo, que esto sirva hoy para evaluar que Él en un mundo donde era menospreciado porque era el emperador, el que mandaba, ellos no tenían ni socialmente ni políticamente poder, pues estaban dispersos, o sea, no había nada. Y Él aún así está diciendo, nosotros somos estos, tenemos esta autoridad, viene de parte de Dios, pero eso no es para abusar de eso, sino vamos a abusar. Vamos a examinar cómo estoy yo tratando a otra oveja. Al pastor Dios le dice, examine cómo está tratando las ovejas. Y yo como oveja debo estar pensando cómo estoy tratando al pastor y a las otras ovejas, porque es de parte y parte. Entonces el problema ahora de las iglesias es que somos un grupo elitista, somos 50, somos 1000, somos nosotros y los demás. A todos hay que amarlos, a todos hay que respetarlos, a todos con nuestras acciones, con nuestras palabras, porque ese es el sufrimiento que ahora nos toca pasar.
era a veces cuidar. Ahora esto ya se perdió en su cliente, ya no hay, ya no la llaman, ya no la preguntan cómo está, porque no lo ve. Eso es relativo. Eso no se debe hacer, pero eso es relativo, porque eso anima a la oveja. Claro. ¿O no le gusta que lo cuiden? Muy bien. Entonces, dice así, para concluir. Anciano presbítero, ¿cierto? Es persona. Obispo es un título. Y ahí en este primer verso, el apóstol Pedro le está hablando ¿a quién? A las personas con madurez. ¿Usted quiere madurar? Yo les voy a contar una cosa. Esta congregación, Dios nos está llevando a un nivel de conocer que cada uno de nosotros somos un pastor. Cada uno de nosotros somos un pastor que en algún momento Dios te va a traer una Norita, una Dianita, alguien así para cuidar, un Dionisito. Nos va a traer gente para cuidarnos. Una Adrianita, una Sandrita. Esta congregación, esta semana yo estaba en mi meditación ahí mirando para el techo. Esto que nosotros estamos haciendo acá, ustedes están recibiendo una formación de parte de Dios, porque cuando ustedes menos piensen, Dios los va a poner a ustedes en esta misma condición. Para pastorear no se necesita pastorear 1.000.000 de personas, 1.000 personas. Una personita que usted pastoree le está haciendo la labor a Dios. ¿Cómo te parece? ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea, pero no lo pueden tocar. Hasta que una de esas 3 personas empiece a multiplicar el concepto de ellos. Y es un principio satánico. El resultado, lo que sea. Para el circo romano, para el coliseo romano. No, ahora el padecimiento es ideológico. Ay, me miró y me dijo que era binario. ¡Oh! Obvio. Yo he visto. Y ahora no usted podrá demostrar que ya está mal vestido o fea, porque también ya te puede demandar. Sí, ahora. No nos lo impone nadie como que no quieren puestos límites para pecar. Ahora los límites los ponemos nosotros. Somos nosotros los que nos autopercibimos y en nuestra autopercepción, me siento así como inclusivo, nuestra percepción nos limita, nos coacciona. Listo, entonces, amados santos de Dios, si usted quiere empezar a entender el propósito de Dios para su vida, empiece a entenderlo de la siguiente manera. Hay que madurar espiritualmente. ¿Me di a entender? ¿Sí me di a entender, santos? Hay que madurar espiritualmente. Entonces resulta que el anciano, les iba a decir lo siguiente ya para terminar. El anciano, el apóstol Pedro empezó hablando a los ancianos. Entonces la gente dirá, claro, eso es solo para los maduros. Pero en el verso 5 dice, igualmente vosotros jóvenes, que eso es lo que vamos a hablar en nuestro próximo show. Madurar, ancianidad, madurar y testificar, que se nos queden esas 2 palabras hoy. Yo, para poder recibir la corona de Dios, tengo que madurar y testificar. Madurar y testificar. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, nuestro único